Buenas tardes. Vamos a platicar hoy de Emil Durkheim y su aportación a la educación. Emil Durkheim, de 1858 a 1917, fue licenciado en filosofía por parte de la Escuela Normal de París. Enseñó pedagogía y ciencias sociales en la Facultad de Letras de Burdeos. En 1893 publicó su tesis doctoral sobre la división del trabajo y 2 años después las reglas del método sociológico. Emil Durkheim fue nombrado profesor suplente en de la Cátedra de Pedagogía de Sorbona, París, obteniendo su titularidad en 1906. En 1915, tras la muerte de su hijo en la Segunda Guerra Mundial, se sumió en depresión hasta que murió en 1917. A su muerte se publicó Educación y Sociología, 1922, Sociología y Filosofía, 1924, El Socialismo, 1928. Las aportaciones de Durkheim en el ámbito de la educación se basan en el análisis del sistema educativo, todo esto bajo un punto de vista puramente científico. Para Durkheim, el hombre no nace, se hace, y es la sociedad la que lo forma y transforma. Por medio de la socialización, se reprimen los instintos y el hombre se prepara para acatar reglas y leyes que se le van marcando desde su nacimiento. Las aportaciones de Durkheim están marcadas por el contexto histórico que pasaba él al momento de realizarlas. Francia, que era su país natal, pasaba por un momento de desintegración y reestructuración social como nunca se había visto en la historia. El país se encontraba sumergido en una crisis severa, donde se encontraba lucha de clases, crisis económicas, aumento de suicidios y ausencia de valores. A raíz de esto, Durkheim pensó que si se, si se dedicara a la educación, su labor sería ayudar a sus compatriotas y llenar el camino hacia una sociedad que, unida y solidaria, dejaría atrás los conflictos y con esto impulsar los cambios sociales que ayudaran a lograr la cohesión. Podemos coincidir que Durkheim, en cuanto a que la educación no tendría sentido si no se realiza en el seno de una sociedad y por lógica, pues cada sociedad presenta un modelo de educación de acuerdo a sus necesidades. Es cierto que el desarrollo educativo se ve siempre beneficiado si éste se desarrolla en un contexto social en lugar de un proceso individual desde un profesor a un alumno. Durkheim dice, el Estado debe velar por la educación. La educación debe estar sometida en su totalidad a los intereses del Estado porque es este quien abre paso a los principios esenciales como el respeto a la razón, a la ciencia, a las ideas y a los sentimientos que están en base a la moral democrática, aunque en esta idea surge un conflicto con la familia. ¿Quién es quién, quién es quien tiene al niño? Y Durkheim define la idea firmemente de que sea el Estado quien realice
el necesario control sobre los educadores. El sistema de enseñanza que propone Durkheim y la función fundamental de las instituciones escolares es la imposición de una determinada cultura propia de cada sociedad. La educación no hace al hombre de la nada, sino que trabaja sobre disposiciones que ya están hechas y que son muy difíciles de transformar radicalmente, porque dominan al hombre hacia determinadas maneras de obrar y de pensar. El maestro, con su experiencia y su cultura, tiene la fuerza para trabajar sobre la voluntad del niño. La educación debe ser paciente y llevar una continuidad en busca de un sentido bien determinado, sin desviarse de las circunstancias externas que pueden ir presentando. Durkheim señala que la autoridad moral debe ser la cualidad principal que posea el educador, ya que a través de esta es como simbolizará que el deber es el deber. La educación debe ser esencialmente figura de autoridad. Para ello hace falta que la educación hable con tono de mando, con autoridad. Debe dar a entender que la negativa a obedecer no es ni siquiera concebible, que el acto debe ser cumplido, que la cosa debe ser considerada el de como él la muestra, que no puede suceder de otra manera. Esto provoca el sentimiento del deber, el estímulo del esfuerzo. Por otra parte, los padres y los maestros son de quienes el niño aprende el deber, por lo que estos tienen la responsabilidad de estar frente a él como autoridades morales, porque la autoridad consiste enteramente en un cierto ascendiente moral y supone que el maestro tiene voluntad, porque la autoridad implica confianza y ante todo que debe dar la sensación de que la autoridad la siente en su propia persona, una especie de fe interior en la grandeza de su misión. Durkheim también sostiene además que si las sociedades cambian y, y se diversifican, la educación también puede hacerlo. Para ello es necesario un maestro que reflexione pedagógicamente acerca de sus prácticas concretas. La reflexión es considerada por el autor la fuerza antagonista de la rutina, ya que esta última es obstáculo para el progreso necesario. En la actualidad, nuestra sociedad está teniendo cambios drásticos para marcar de igual manera un cambio muy fuerte en la formación de los seres humanos. Cambios llenos de incertidumbres, falta de valores, que lo podemos llamar en otras palabras crisis social. La educación resulta la herramienta más adecuada para introducir en el niño, en el futuro ciudadano, una serie de facultades físicas, intelectuales y morales que la sociedad cree necesarias. Gracias.